Hola mis queridas hermanas, bienvenidas a esta su serie Mujer a Mujer, Discipulado uno a uno, donde les he estado trayendo material de discipulado para que impartan a otras mujeres. Y bueno, el tema que nos compete hoy es el tema del discípulo. Así que empecemos. Si alguien se acercara a nosotros y nos preguntara, en una palabra dime, ¿qué es ser cristiano? La palabra que mejor lo definiría es discípulo. Después de todo, es a los discípulos de Cristo a quienes se les dio el título de cristianos. Hechos capítulo 11, versículo 26 nos recuerda que durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. La Biblia prefiere el término discípulo para definir a los seguidores del Mesías antes que decirles creyentes. Esto nos indica que el cristiano no solo es alguien que da por cierta una verdad, sino que se entrega a ella. Ser discípulo implica que somos aprendices, que no lo sabemos todo y necesitamos ser enseñados. También revela que estamos siguiendo a alguien, o sea que tenemos un maestro. En los tiempos de Jesús, los discípulos renunciaban a todo por seguir a un maestro. Era una práctica común y algo que era honorable. Los discípulos acompañaban a su maestro a todos lados para aprender de su comportamiento y sabiduría, todo de él. Nuestro Señor Jesucristo nos dice cuál es la meta del discípulo. Mateo capítulo 10, versículo 25 nos dice: basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si alguien le preguntara a un cristiano, ¿cuál es la mayor meta en la vida? Sin dudarlo respondería, ser como mi maestro. En nosotros resuenan las palabras del apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1, donde él dijo, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Nuestro andar en el mundo consiste en conformar nuestro carácter al de Cristo, quien dice en Mateo 11, 29, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Necesitamos amoldar toda nuestra vida a Él. Para el nuevo hombre, Cristo es un modelo a seguir y desea conformar su vida en semejanza a su Señor. Pero nos preguntamos, ¿cuál es el mayor impedimento para ser como Cristo? Entonces nos damos cuenta de que es nuestro pecado. Por tanto, el discípulo inicia un proceso en el cual muere a sí mismo y a sus deseos para vivir conforme a Cristo. En Gálatas capítulo 2, versículo 20 podemos leer, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Este proceso lo describe Pablo como quitarse la vestidura del viejo hombre y colocársela del nuevo. En Efesios capítulo 4 del 22 al 23 nos recuerda lo siguiente. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Si prestamos atención al texto de Efesios capítulo 4 del 22 al 23, nos daremos cuenta de que entre quitarse el ropaje de la vieja naturaleza y entre ponerse la vestidura del nuevo, hay una instrucción clave. Dice, ser renovados en la actitud de su mente. El nuevo hombre necesita transformar su mente, que ha sido afectada por las ideas que tenía, mientras que estaba esclavo del pecado. Necesita un cambio en su forma de pensar. Este cambio implica, en primer lugar, no conformarse al mundo. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados por la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El mundo tiene una forma de pensar que tratará de influenciarnos, buscando que nos preocupemos por los placeres de la carne y que sirvamos al pecado. Llamará derecho a la desobediencia a Dios, como cuando se justifica matar a un bebé en el vientre
o vivir una sexualidad fuera del plan divino, pero nuestra manera de pensar no debe ser moldeada por el mundo, sino por Dios. Necesitamos una transformación de nuestra mente y para esto requerimos la Biblia. La Biblia es la provisión de Dios para transformar nuestra mente y perfeccionarnos. Segunda de Timoteo capítulo 3, del 16 al 17, nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La palabra de Dios será el medio principal que Él utilizará para transformar nuestros pensamientos y conformar nuestra vida a la de Cristo. Quien diga que aspira a ser como Cristo, pero no busque conocer la Biblia, algo está fallando. A medida que la palabra llene nuestra mente, Cristo será más glorioso a nuestros ojos y el pecado más detestable. Entonces diremos junto al autor del Salmo 119, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Si nuestro deseo es ser igual a Cristo, debemos decir, como dice el Salmo 119:15, en tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. Esto es lo que Dios le dijo a Josué en el Antiguo Testamento. Si vamos a Josué capítulo 1, versículo 8, leemos estas palabras. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Un discípulo es un aprendiz que renueva su mente con la escritura para conformar su vida a Cristo, pero pronto se da cuenta de que no puede vivir de esa manera por sus propias fuerzas. Necesita la obra del Espíritu Santo que lo transforme en una nueva criatura, cambiando los deseos de su corazón para que viva conforme a Cristo. Dentro de cada discípulo hay una lucha interna entre los deseos de la carne y el Espíritu Santo que mora en él. Despojarse del viejo hombre es crucificarnos a nosotros mismos para que por el Espíritu Santo Cristo sea formado en nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 13 nos recuerda, porque si ustedes viven conforme a ella morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos deseos del cuerpo, vivirán. Somos personas orgullosas, desobedientes y siempre buscamos nuestra propia gloria. Nuestro carácter es muy diferente del de Cristo. Tener el carácter de Cristo es entonces un fruto del Espíritu. Gálatas 5 del 22 al 23 nos dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Conformar nuestra vida a Dios se conoce como santificación. Ser santo es ser apartado para Dios, para vivir para Él, lo que implica mostrar su carácter y justicia en nuestras vidas. Él nos manda, sean santos porque yo soy santo. Esto lo podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Por tanto, debemos escuchar al autor de Hebreos que nos dice en Hebreos 12:14, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El nuevo hombre renueva su mente con las Escrituras y vive por el Espíritu Santo, haciendo morir los deseos pecaminosos. Busca ser como Cristo, lo que es lo mismo que vivir en santidad. Esto nos lleva a otro elemento clave en la vida del nuevo hombre, la oración. Dado que ser semejante a Cristo es un fruto del Espíritu Santo, el nuevo hombre dobla sus rodillas delante de Dios, clamando para ser como su Maestro. Pide que su corazón ame a Dios y a su palabra, y que su vida sea transformada a la semejanza de Cristo. No centra su oración en los lujos del mundo, sino en el reino de los cielos. Su clamor es, Dios, concédeme amarte, amar tu palabra, y que mi vida sea como la de Cristo. Siempre al final de esta lección te dejo un texto para memorizar, donde quiero que estés meditando toda esta semana y que a la persona que vas a instruir también la animes
para que pueda estar meditando en este texto. Va a ser Mateo capítulo 16, versículo 24, que dice: Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Luego de este texto para memorizar, vamos a encontrar 3 preguntas muy importantes. Te van a ayudar para ver cómo tu discípulo está entendiendo la clase. La primera pregunta es: ¿por qué ser cristiano es ser discípulo? Vamos a guiar la respuesta a lo siguiente. Ser cristiano es ser discípulo, porque el término cristiano fue usado por primera vez para referirse a los discípulos de Cristo, aquellos que no solo creen en una verdad, sino que se entregan a ella. Ser discípulo implica ser un aprendiz, estar dispuesto a ser enseñado y seguir a un maestro, que en el caso de los cristianos es Cristo. La mayor meta del cristiano es ser como su maestro. La segunda pregunta es: ¿cómo conformamos nuestra vida a Cristo? A lo que responderemos que conformamos nuestra vida a Cristo al renovar nuestra mente con la palabra de Dios, no amoldándonos a las ideas del mundo, sino siendo transformados mediante la Biblia. A través de este proceso de renovación, el cristiano se quita la vieja naturaleza y se reviste del nuevo hombre. Además, el Espíritu Santo obra en la vida del discípulo, ayudándolo a crucificar los deseos de la carne y producir el fruto del Espíritu que refleja el carácter de Cristo. Por último, la tercera pregunta es: ¿en qué consiste la santificación? La santificación consiste en el proceso por el cual el discípulo de Cristo, mediante la obra del Espíritu Santo, es transformado a la semejanza de Cristo. Este proceso implica morir cada día más al pecado y vivir de manera santa, apartada para Dios. Muy bien, y luego que hemos profundizado en estas preguntas, ya por último, en la clase, en el PDF, vas a encontrar la respuesta que da el Catecismo de Westminster a la pregunta: ¿qué es la santificación? Y es que ellos dicen que la santificación es una obra de la libre gracia de Dios, por la cual aquellos que Dios ha escogido antes de la fundación del mundo para que fuesen santos, son en el tiempo, por la poderosa obra del Espíritu Santo, quienes aplica la muerte y resurrección de Cristo, renovadas en todo el hombre conforme a la imagen de Dios, teniendo sembrada en su corazón la simiente del arrepentimiento para vida y de todas las otras gracias salvadoras, excitadas, aumentadas y fortalecidas, de tal manera que ellos mueren cada día más y más para el pecado y se levantan a una novedad de vida. Y bueno, mis hermanas, esto ha sido todo por hoy. Hemos llegado al final de toda esta clase número 10. Yo te invito a ver las otras lecciones en nuestras listas de reproducción, en la lista que se llama Mujer a Mujer Discipulado 1 a 1. Ya sabes que al final, aquí en la descripción de este video, te dejo la clase número 10 en un link. Imprímelo, compártelo, hazlo, por favor, imparte esta clase con tus amigas, con tu familia, para que podamos seguir caminando juntas. También, si estos videos han sido de utilidad, te invito a darle un like y a comentar tu emoji favorito aquí abajo. Déjame ahí tu emoji favorito para saber que esta clase está siendo de edificación para tu vida. Y bueno, mis hermanas, nos vemos en un próximo episodio aquí en Mujer a Mujer, Discipulado 1 a 1. Dios las bendiga grandemente. Nos vemos pronto.